Y yo quise continuar con el tema que estamos viendo en el libro de Corintios, y simplemente quise reforzarlo hoy en la escuela, en un capítulo que resume prácticamente, todo lo que hemos visto acerca del amor, y de hecho lo que hemos visto en los últimos capítulos de Corintios lo resume aquí prácticamente en uno solo. Y quiero que vayamos por favor al libro de Romanos, al capítulo 12. Romanos capítulo 12. Bueno, de lo que llegas ahí, el libro de Romanos es un libro, quizá el libro de Romanos sea para muchos quizás el más importante de toda la Biblia. Se dice que si tuviéramos el libro de Romanos solamente, sería suficiente para comprender toda la Biblia, pues sería suficiente para comprender toda la doctrina. Y si yo hubiera predicado esto, y yo le hubiera puesto un título, le hubiera puesto este título. Y ahora ¿quién va a tocar las maracas? Así es como se llamaría esto. Déjame contarte por qué. Hace unos días estábamos cenando en la casa y de repente Emma nos contó que un compañerito suyo se había ido de la escuela, Jorge, si mal no recuerdo, se había ido de la escuela y pues nos preguntaba que por qué se había ido de la escuela. Le explicamos que bueno, que probablemente era porque se habían cambiado de casa o por alguna circunstancia. Y de repente Sam le dijo, pero no te preocupes, no hay ningún problema. Y ella nos contestó y nos dijo, no, sí hay un problema, porque ahora ¿quién va a tocar las maracas? Y le preguntamos que por qué, y nos dijo, es que en el conjunto que tenemos, Jorgito es el que tocaba las maracas para el festival de Navidad. Dice, y ahora no hay quien las toque, y ahora entre todos tenemos que, dice, yo toco el tambor y ahora tengo que ver qué más vamos a hacer para sustituirlo. A mí la persona me conmovió muchísimo cuando ella me dijo eso, y por eso titulé, si tuviera un título esta clase sería ¿quién va a tocar las maracas? ¿Sí? Porque Romanos 12 el libro de Romanos se divide prácticamente en dos partes. La primera parte es del capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde Pablo expone todo lo que es la doctrina cristiana, todo lo que es el evangelio. Lo va a exponer con una claridad, con una precisión impresionante, ¿sí? Lo va a poder hablar, lo va a poder exponer, lo va a poder integrar de una manera tan clara, tan sencilla, a manera que todos podamos comprender qué es el evangelio. Pero a partir del capítulo 12 de Romanos hasta el capítulo 16, Pablo nos va a decir cómo luce una vida centrada en el evangelio. Del capítulo 1 al 11, Pablo explica qué es el evangelio, ¿sí? Y a partir del 12, cómo se ve una vida que ha entendido y abrazado el evangelio. Entonces el capítulo 12 resume prácticamente todo lo que es lo que hemos visto en Corintios. De hecho, quisiera que miráramos desde el capítulo 11. Entonces, si vas ahí en tu Biblia, quiero que mires desde el capítulo 11, el último versículo, el versículo 36 del capítulo 11. Dice así, y vamos a continuar la lectura del capítulo 12. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, ese así que es un conector. Es un conector hacia lo último que ha dicho. Pablo ha dicho, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que si todo es tuyo, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Primer cosa, Pablo dice, si tú crees que todas las cosas son de Él, entonces yo te ruego que por las misericordias de Dios, ¿cuáles misericordias? Todo lo que ha hablado Pablo en Romanos, acerca de que nosotros estábamos perdidos,
que íbamos directo al infierno, que no merecíamos nada, que éramos sepulcros blanqueados, y todo eso está ahí en los primeros 3 capítulos. Debido a esas misericordias y debido a que todas las cosas son suyas, dice, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿cómo es eso, Pablo? ¿Cómo es que yo puedo presentar mi vida como un sacrificio que sea agradable, que sea agradable a Dios? Bueno, Pablo lo va a responder, versículo 2. ¿Cómo lo logras? No se conformen a este siglo. Conforme aquí no significa conforme de conformidad, sino conforme de formación, ¿sí? Es decir, no tomen la forma de este siglo. ¿Qué es este siglo, este mundo? Sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es? Todas las cosas son suyas, por ende yo te voy a presentar mi vida como un sacrificio. ¿Cómo lo voy a presentar? Primer cosa, tienes que transformar, ¿sí? No transformar, renovar mi mente, renovar mi entendimiento. Es decir, ya no voy a vivir conforme a este mundo, ya no voy a vivir conforme a lo que este mundo me enseña, me dice. Este mundo me dice, ok, si alguien te hizo, tú desquítate. Si alguien, tú tienes la oportunidad de pasar por encima de alguien, hazlo. Si tienes que mentir para salir de un problema, hazlo. Si tienes que robar para salir de un problema, hazlo. Si tienes que defraudar, hazlo. Pablo dice, no se conformen en este siglo, ¿sí? Renueva tu entendimiento y entonces vas a comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Es decir, vas a poder comprender que todas las cosas que ocurren bajo su perfecta voluntad. No es que Dios esté de acuerdo con todas las cosas que suceden, sino que todas las cosas que suceden han sucedido bajo la perfecta voluntad de Dios. Eso significa que el problema que tienes está dentro de la voluntad de Dios. No es que Él lo haya provocado, no es que Él esté de acuerdo, es que Él lo permitió. Esa enfermedad, esa pérdida, ese cambio, Dios lo permitió. Pero cuando tú renuevas tu mente, entonces vas a poder comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y tú puedes decir, pero es que para mí no es agradable esto. Es que no es que sea agradable para ti, es agradable para Él. Es buena para ti, es agradable para Él, pero siempre es perfecta. Con el tiempo tú vas a darte cuenta que era lo mejor, que eso que Dios permitió fue lo mejor. Entonces, Pablo va a continuar diciendo, ¿cómo puedo yo lograr eso? Versículo 3, mira, me estoy yendo larguísimo. O sea, realmente el día que prediquemos Romanos, este capítulo 12 lo vamos a ver, yo me imagino que como en 6 veces, 6 sesiones. Versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de ustedes, que no tengan concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo dice, primer cosa, si tú entiendes que tu vida le pertenece a Dios, si tú entiendes que las cosas que ocurren están dentro de la voluntad de Dios, y es que tú puedes pensar, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Pablo nos invita, no tengas un concepto más alto de ti que el que debes tener. Tú puedes preguntar, pero ¿por qué me pasa esto a mí? La respuesta sería, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué piensas que otros deberían vivirlo y tú no? Y esto a mí como pastor también me ocupa. Nosotros en esta iglesia hemos sufrido pues prácticamente de 2 divisiones en la iglesia. Y como pastor, pues, pero ¿por qué a mí? La respuesta sería Dios, ¿y por qué no? ¿Por qué a nosotros y por qué no? Dentro de todo hay una voluntad de Dios. No es, repito, no es que Dios permita las cosas, no es que Dios esté de acuerdo, es que Dios lo permite. Y Pablo dice, no tengas un concepto de ti más alto. A veces pensamos, hermanos, que merecemos mucho.
Y ahí radica mucho del problema de nuestra frustración. Cuando pensamos o asumimos que merecemos mucho. De hecho, el día que entendamos que no merecemos mucho, que de hecho no merecemos nada. De hecho, sí merecíamos una cosa: el infierno. Eso es lo que merecíamos. Pero Dios en su gracia no nos dio lo que merecíamos, nos dio lo que no merecíamos, nos dio gracia. Y en esa gracia nos permite caminar. Pero ¿cómo puedo ayudar a mi corazón y a entender que no debo tener un concepto más alto de mí? No debo pensar de mí más allá de lo que la fe me dice. La fe lo que me dice es, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe me dice que yo era un ser perdido, que yo era un ser que necesitaba urgentemente de Dios, que yo no merecía nada, pero en su gracia Dios me dio lo más importante, me dio a Jesucristo, que Dios no me va a dar todo lo que yo quiero, pero sí me va a dar todo lo que yo necesito, que Dios nunca me va a abandonar, pero tampoco me va a dejar precisamente en donde yo quiero estar, que Dios siempre está conmigo, pero no siempre está donde yo quisiera estar, pero está conmigo, que Él me cuida, que Él me protege. Y por eso Pablo va a decir acerca del cuerpo, porque la iglesia te ayuda a entender quiénes somos y que somos tan necesarios. Dice, todos somos miembros unos de otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, recuerda Corintios 12, todo lo que vimos en Corintios 12, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, de servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, Pablo dice, ¿quieres tener un concepto correcto de ti mismo? Sirve a tus hermanos con una mente renovada que entiende que su vida debe ser puesta en el altar de sacrificio, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Pablo dice, tienes dones, y aquí es donde entra el título del mensaje. El problema está cuando se nos van los maraqueros. Porque ahora, ¿quién va a hacer eso? Y de verdad, si nosotros entendiéramos que no somos indispensables, así como Jorgito no es indispensable en el conjunto que tienen los niños, no es indispensable, porque lo van a lograr sustituir los demás, pero son tan necesarios. Y cuando me conmovió tanto cuando Emma nos dijo, sí es un problema, porque ahora ¿quién lo va a tocar? Ella ya tenía la respuesta, lo iban a hacer ellos, pero a ella le dolía que ahora no está. A ella no le dolía el que no estaba el maraquero, le dolía que no estaba Jorge. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros, hermanos, como cuerpo, debemos caminar en ello. Porque por eso Pablo, antes de hablar del cuerpo, está hablando acerca de tener un concepto correcto de nosotros mismos. Porque una persona cuando eres lastimado, tendemos a lastimar a otros también. Tendemos a ser personas que se ponen a la defensiva. Porque es duro, porque sí, pasamos por injusticias. Suceden cosas que no debieron suceder, se dicen cosas que no se debieron decir. Pero el punto es que lo que debería siempre estar en nuestro corazón es, ¿y ahora quién va a hacer eso? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, hermanos, porque si nosotros no logramos ahora los que estamos en la iglesia entender que somos un cuerpo, no sé cuántas situaciones más tendremos que vivir. No sé cuántas cartas más tendremos que recibir. Hermanos, tenemos que aprender a servirnos viéndonos como un cuerpo, sin importar si esto se llena o no. Algo que me dé paz, algo que me da paz a mí tanto como pastor es recordar las palabras del pastor MacArthur. Dios nos va a pedir cuentas por las sillas ocupadas, no por las sillas vacías. ¿Sí?
Entonces, nuestra función pastoral es hacia las sillas ocupadas. Esas son las vacías. Dios sabrá si las mantiene vacías o las llena un día. ¿Cuál es nuestra función ahora? No quedarnos en el pasado de las sillas vacías, sino quedarnos en el presente de las sillas ocupadas. Y amado, necesitamos que uses tus dones, porque eso es parte de poner tu vida en el altar de sacrificio, de entender que por las misericordias de Dios, pero sobre todo porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, entonces tus dones deben ser puestos al servicio de la iglesia, de tus hermanos amados. ¿Qué don tienes? Dices, y de servir, sirve. Dices, yo no sé qué hacer, sé servir. Ok, ¿qué es servir? Bueno, yo lo que sé hacer sé barrer. Te necesitamos. La iglesia te necesita. ¿Sí? Si sabes que yo sé enseñar. Bueno, entonces te animamos a que busques la forma de enseñar a otros, disipula a otros, enseña a otros. Quizás no vas a poder enseñar tras un púlpito rápidamente, pero tú puedes y debes enseñar a otros. ¿Sí? Tienes un don de dar, da, no lo retengas. ¿Sí? Si tienes un don de presidir, un don de liderazgo, te necesitamos también. Necesitamos hacer obras de misericordia, hermanos. Gloria a Dios, porque esta iglesia hasta este momento sigue igual, en ese sentido. Cuando hay una necesidad, cerramos filas y hemos podido hacer obras de misericordia. Pero entonces Pablo lo va a llevar, igual que en Corintios 12, Pablo ahora va a llevar el tema de los dones hacia el punto principal. Ve lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Es decir, el amor entre hermanos, el amor que muestro cuando doy, cuando sirvo, cuando enseño, cuando reparto, cuando hago alguna obra de misericordia, lo debo hacer sin fingimiento. ¿Y cómo es que muestro un amor sin fingimiento? Bueno, Pablo dice, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Recuerda lo que dice Corintios 13, el amor no se goza en injusticia, sino se goza en la verdad. Aborrecer no significa odiar, significa evitar. Evita lo malo, sigue lo bueno. Versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Cómo puedo? Porque Pablo dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo es eso? Fraternal significa familiar, fraterno, un amor fraterno. ¿Cómo? Segunda parte del versículo 10. En cuanto a honra, prefiriéndose ¿quiénes? Unos a otros. Tu prioridad y mi prioridad, después de mi familia nuclear, es decir, mi esposa y mis hijos, ¿sí? Obviamente mis padres, en este caso mi madre, ¿sí? Tú debes mostrar una preferencia hacia tus hermanos, el poder servir a tus hermanos, ¿sí? El poder preferir los unos a los otros. ¿Cómo? En lo que requiere diligencia, versículo 11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y fíjate lo que dice aquí. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, quiero que veas esto. Pablo habla del amor. Pablo habla acerca de servirnos a nosotros. Pablo dice, ¿cómo debemos hacerlo? Con amor, no un amor fingido. Y eso te va a llevar a algo, a tener gozo en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que todo lo que hacemos, el Señor lo va a recompensar. La esperanza es que tenemos un hogar en el cielo. La esperanza es que Cristo nos va a sostener en los días difíciles.
Pero eso nos lleva a lo segundo. Yo tengo gozo en la esperanza y voy a ser capaz de sufrir la tribulación. De sufrirla. Sufrirla no significa que me guste. Sufrirla significa que voy a soportar la tribulación que conlleva eso. ¿Cómo la voy a lograr? Siendo constante en la oración. ¿Cómo? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad es algo tan importante en la Biblia que si tú no lo practicas, amado, tú te estás perdiendo de una gran bendición. La hospitalidad es tan importante en el Nuevo Testamento al grado que para ser un pastor es un requisito ser hospitalario. La hospitalidad es algo muy importante. Ahora, no significa que tienes que invitar a toda la iglesia, pero quizá puedes invitar a un hermano o dos. Y dices, es que mi casa es muy pequeña, ¿sabes? Y lo digo con todo respeto. Muchas veces limitamos la hospitalidad. ¿Sabes por qué? El 99% de las veces que limitamos la hospitalidad tiene una razón. ¿Sabes cuál es? Orgullo. Ya es el orgullo de que no quiero que me vean cómo nos llevamos aquí. No quiero que vean a mis hijos correr como locos aquí. No quiero que vean a cómo mi esposo se enoja y pega de gritos. O un orgullo disfrazado de humildad. Es que mi casa es muy pequeña. ¿Cómo voy a invitar al hermano acá? ¿Qué va a decir? Amados, si nosotros nos amamos con un amor fraterno, vamos a donde sea y tenemos la capacidad de convivir entre nosotros. No es algo que tengas que hacer todo el tiempo, pero la hospitalidad, el preferir, ¿sabes qué, hermano? Te invito a tomar un café, ven a la casa, es pequeña y es todo lo que tengo, un vaso con agua. Mira, yo hace tiempo me acuerdo que había un hermano aquí en la iglesia hace muchos años, ya no está aquí, ellos se cambiaron de casa, se fueron a otra, y eran personas pero muy pobres, y la primera vez que me invitaron a mí a misión, oye, ¿podría ir a la casa a comer? Claro que sí. Era un cuartito tan pequeño de vecindad, con baño compartido. Llegué con una persona que me acompañó. Su cuarto era tan pequeño que no tenía divisiones. En el cuarto estaba una cocinita, estaba la cama, estaba un refrigerador y había otra cama y había una cuna de los niños. La mesa era la cama y lo que comimos literalmente fue un platito de frijoles. Amado, y esta persona estaba tan contenta de recibir. Su esposa estaba tan contenta que en ellos no había un orgullo de, oye, mira la casa cómo está, ni en los que fuimos a visitar, ay, qué casa. No, amado. La hospitalidad habla tanto de nuestro corazón, porque esto es donde tú vas a poder mostrar este amor fraternal, este amor de hermanos. A unos Dios les ha bendecido de una forma, a otros Dios les ha bendecido de otra forma. Te hago una pregunta. ¿Tú sientes algún tipo de pena invitar a tu casa a tu mamá o a un hermano tuyo? No. Dices, bueno, pues ya nos conocemos de toda la vida. Bueno, ese es el amor fraterno. Ese es a lo que debemos llegar entre nosotros. A tener esa relación de decir, ven a la casa, quizá hoy no está tan arreglado y sé que no me vas a juzgar porque de repente pues la casa no está como museo, ¿sí? Por lo menos la nuestra hoy no está así, ¿sí? Entonces, amados, es esta parte. Pero Pablo lo va a llevar a un grado más alto. Recuerda, todo es de Él. Y si todo es de Él, y debido a las misericordias que ha mostrado, yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Eso me va a llevar a tener un concepto correcto de mí. Eso me va a llevar a poder amar a mis hermanos de forma fraterna y poner mis dones al servicio de Él. Cuando vengan los momentos duros, voy a ser ferviente en la oración. Voy a amarnos. Y dices, bueno, esto está bien, Pablo. Y si el capítulo 2 de acabar allí sería más sencillo, pero no termina ahí.
Pablo nos va a llevar a un grado más alto, a pensar a veces en los maraqueros que se van. Versículo 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Pablo dice, bendice al que te persigue, bendice y no maldigas. Y maldecir es tan sencillo como maldecir, no digas nada malo. ¿Sí? No hables mal, bendice, bendice. Versículo 15, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de los hombres. Y vuelvo a decir, si alguien leyera esto dirá Pablo, ok, ya, hasta hay que sacar el capítulo, pero ahí no acaba el capítulo. Pablo dice, no le pagues mal por mal a nadie. Si alguien te hizo mal, no le devuelvas el mal. Versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pablo sí pone aquí no recuerdo ¿cómo se llama esto? Pablo sí pone aquí esto, si es posible, porque Pablo entiende que hay veces donde no es posible, pero que la imposibilidad no sea de nuestro lado, que sea del otro lado. Porque si es posible, en cuanto dependa de mí, yo voy a estar en paz con todos los hombres. Con los que me han lastimado, con los que me han hecho daño, con los que me han difamado, con los que han hablado, con ellos, en cuanto dependa de mí, yo voy a buscar estar en paz con ellos. Porque eso es el cristianismo. Eso es lo que Jesús vino a hacer. ¿Sí? Eso es lo que Él vino a hacer por nosotros. Vino a buscar la paz con los hombres. Vino a buscar la paz con los pecadores, con los que lo traicionaron, con los que lo golpearon, con los que lo difamaron. Con ellos vino a buscar la paz. Obviamente Pablo dice, sí es posible, porque a veces no va a ser posible hacerlo, pero no va a ser por nosotros, no va a ser por ti que sea imposible. No vas a ser tú el que no va a responder la llamada, no vas a ser tú el que no va a responder el mensaje, no vas a ser tú el que se va a hacer un lado. Tú vas a hacer cuanto dependa de ti en estar en paz con todos los hombres. ¿Sí? Él le podría hacer un acto de decir algo tan, bueno, pues yo no tengo problema con él. El problema es si lo veo. El problema es si me lo ponen en el mismo espacio geográfico. Porque es muy fácil decir, no, yo no tengo ningún problema con él, yo ya lo perdoné. Pero no me lo traigas. Pero no me lo pongas cerca. Pero no tengo ningún problema, o sea, cero problema, todo bien. Pero no lo quiero cerca de mí, ni de mi entorno. Bueno, entonces, amados, tenemos que revisar nuestro corazón entonces. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Sí? Si es posible. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si es posible? Te tocará a ti y a mí buscar esa posibilidad. Te tocará a ti y a mí orar y algún día ver si esto es posible. ¿Cómo puedo yo saber? Imagina que hubiera aquí algo, eso muy pesado. Si yo le digo a alguno de los niños pequeños, a Sarita, le digo, ¿puedes cargar esa bocina? Yo no sé qué respondería ella, probablemente diría que sí, probablemente diría que no. ¿Cómo puede darse cuenta ella si es posible mover eso? Hasta que lo intente.
Porque por otro lado, estas cajas, alguien puede decir, ¿es posible mover esa caja? Bueno, a lo mejor yo la veo muy grandota, pues está totalmente hueca. Es totalmente posible. Pero ¿cómo voy a saber? Digo, no, esa caja está muy pesada. Mira, ahorita que la bajamos, la bajé de la camioneta, mi mente en automático, como la vio tan grandota, yo metí las dos manos, hice como fuerza en el cuerpo, dije, pesa. Y hasta que me acordé que estaba vacía la caja. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y mira qué hermoso es. Ni siquiera dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean amigos de todos los hombres. No, dice, estén en paz. Estar en paz significa estar en paz en ti. ¿Y cómo sé que estoy en paz con esa persona? En que si tengo la oportunidad de hacerle el bien a alguien que me ha hecho mal, lo voy a hacer. Versículo 19. No se venguen entre ustedes mismos. Amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, Él dice, no te vengues. Aquí hay algo también, un principio, amado, Las cosas que te han hecho, las cosas que otras personas te han lastimado, difamado, etcétera, no quiere decir que Dios no las toma en cuenta, Claro que las toma en cuenta. Y claro que si esas personas que te han lastimado, herido, etcétera, no se arrepienten, por supuesto que un día vendrá esto. Mía es la venganza. Dios mismo va a juzgar las cosas que los hombres han hecho contra otros. Y si no se arrepienten, por supuesto que vendrá un juicio de Dios sobre ellos. Pero Pablo dice, tú olvídate de eso. Eso va a ocurrir. Pero no te vengues tú. Deja lugar a la ira de Dios. Y mira, si tú recuerdas, hace unas semanas el pastor Claudio habló acerca de la ira de Dios. Amado, esto que Pablo está diciendo, si estas personas no se arrepienten, la ira de Dios, lo único que le provocó temor al corazón de Jesús, lo único que hizo que Jesús por un momento pensara en mejor pasar la copa, porque recuerda, lo que Jesús tuvo temor en el Getsemaní no fue a los romanos, no fue a los clavos, no fue a la cruz. Lo que él quería que pasara era la copa de la ira. Porque Jesús entendía qué significaba estar bajo la ira de Dios. Jesús entendía eso. Y eso fue, la ira de Dios es algo terrible. Que solamente la gente que esté en el infierno va a entender qué significa estar bajo la ira de Dios. Y Pablo dice, no se venguen, deja lugar a la ira de Dios. Si estas personas a las cuales tú muestras amor, buscas estar en paz con ellos, no cambian nunca. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Y termina Pablo diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, amados, esto nos debe llevar a entender que somos un cuerpo. Como cuerpo nos debemos doler. Debemos ser firmes en nuestras convicciones. Debemos poder decir la verdad. Porque no significa esto tapar el sol con un dedo. No significa, bueno, aquí nunca pasa nada. No, sí, significa que buscar estar en paz con los hombres será, quiero que sepas que estoy en paz contigo, y si se da una conversación, pues hablemos, ¿sí? Pero amados, lo que nos toca a nosotros es mostrar siempre amor, amor, amor. Y que nunca, y Dios nos guarde como iglesia, de pensar, sentir,
que la gente, bueno, no es indispensable, si se va no pasa nada. No, sí pasa, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo, amado. Y si no podemos mostrar amor entre nosotros, ¿me entiende algo? Entonces todos nosotros somos totalmente prescindibles. Y el día que por una circunstancia tú te equivoques, falles y te vayas, pues entonces somos prescindibles, no importamos entonces. Y te digo algo con todo el amor. Yo no quiero estar, o no me gustaría estar en una iglesia donde sepa que el día que yo me equivoque, falle, me vaya, pues bueno, pues se fue, ni modo. Yo no quiero ser parte de una iglesia así. Sería triste pensar, ahorita estamos juntos, eso sería tanto, que estamos juntos, estamos bien. Pero el día que tú te equivoques, ahí te quedas y ese es tu problema. Y no, amado, en cuanto esté en nosotros, procuremos estar en paz con todos los hombres. Mostremos amor, no nos venguemos, no maldigamos. Y ahora los que estamos, sigamos fortaleciendo el amor fraternal. Y cuando nos cueste trabajo en decir, pero ¿por qué tengo que amar a mi hermano? Es bien difícil. Y mira, él tiene tantos dones, tantos talentos y nunca hace nada, nunca sirve, nunca pone, nunca hace nada. ¿Por qué tengo que servirlo a él? ¿Por qué tengo que hacer? Porque recuerda que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Pablo dice, les ruego, y me encanta esa parte, porque Pablo puede decir, es que es lo que tienen que hacer, pero Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios, recuerden lo que Él hizo, pero si eso no te es suficiente, entonces recuerda que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Basta con que Él te diga, perdona, practica la hospitalidad, bendice al que te ha hecho daño y continúa. Amado, somos un cuerpo, somos una iglesia, necesitamos y debemos caminar juntos. Oremos porque el Señor traiga más gente, pero sobre todo oremos porque los que estamos realmente podamos vernos como hermanos, podamos vernos como lo que somos, un cuerpo. ¿Y cómo vas a saber eso? Ya deja tus ideas de, es que yo soy así, pues cambia. Es que a mí no me gusta convivir mucho con la gente, cambia. Es que así es mi carácter, cambia. Pablo dice, he aprendido a tener, a no tener. He aprendido, no es que lo supiera, es que lo aprendió. Yo les platiqué la experiencia que tuvimos en esta iglesia con gente pues que culturalmente son muy fríos, son muy secos, es gente poco sociable, sobre todo con los extranjeros, ¿sí? De repente estar ahí con un montón de... Había un médico con el cual platicamos ahí en la iglesia en Londres. El tipo traía un reloj de casi $1,000,000. El tipo era un médico ahí en Londres, un cirujano, tipazo. ¿Sí? Traía un coche que vale un dineral. La persona más sencilla, platicando con todos. Y a mí me impresionó tanto eso, el hablar con tanta gente que culturalmente son así. Y la respuesta de los diáconos me impresionó tanto. Me dice, es que aquí somos cristianos. Entonces mi cultura, tu cultura, no es importante. La cultura que nos rige es la cultura que emana de la Escritura. Entonces sí, así como dices, los guatemaltecos son así un poquito, los mexicanos somos así. Bueno, los cristianos somos así. Los cristianos somos gente que cuando ves a un hermano venir, lo sirves, lo amas, porque es tu hermano en la fe. Y si se equivocó, lo sigues amando. Y en cuanto esté en ti, procura la paz con él. No nos vengamos, no maldecimos. ¿Sí? Entonces quiere el Señor ayudarnos, hermanos, a que en esto reconozcan que esta iglesia está llena de discípulos del Maestro, en que nos amemos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te agradezco mucho por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que emana de ella, la cual nos ayuda a poder
a poder reforzar lo que hemos aprendido en Corintios. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, te pido que nos ayudes a poder ser personas que busquemos agradarte a ti. Ayúdanos a amarnos, ayúdanos entre nosotros a entender cuán importantes somos. Ayúdame a poder mirar a mi hermano como más importante que yo. Ayúdame a servirlo, ayúdame a procurar su bien. Ayúdame, Señor, a poner mis dones a tu servicio. Ayúdanos, Señor, a que seamos una iglesia que nos amemos, que podamos a veces en ese amor, Señor, cubrir muchas faltas, Señor, pero también tengamos el valor de poder hablar, Señor, cuando algo puede ser corregible. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que se ame entre ellos, que eso sea lo que caracteriza esta iglesia, realmente un amor fraterno, realmente entender que somos la familia de Dios. Ayuda a mis hermanos que aún siguen luchando con la idea de ser miembro, no, que puedan mirar que el ser miembro de una iglesia es porque es ser parte de una comunidad, que no es un acto solamente frío, es algo que nos lleva a poder tomar responsabilidades compartidas. Señor, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, el liderazgo, bendice a estos hombres que se están preparando, Señor, bendice a los maestros de niños, bendice, Señor, a los débiles, bendice, Señor, a tu iglesia, guárdanos, protégenos, Señor. Provee para tu iglesia, Señor. Provee hombres y mujeres que te amen, que te teman. Porque haciendo eso, Señor, todas las situaciones de falta de ayuda, de falta de economía, Señor, serán resueltos. Bendice a tu casa, porque esta es tu iglesia. Y bendícenos a nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho. Recuerda, estos 15 minutos que tomamos para comenzar la reunión, yo siempre procuro terminar temprano la escuela dominical para dar más tiempo. No es un tiempo en lo que llega más gente, es un tiempo en el cual podemos ser fraternos unos con otros, convivir, platicar, compra un café. Si ves a alguien no tiene, invítale un café, ¿sale? Dios les bendiga mucho. Comenzamos nuestra reunión 12:15. Gracias.